Empezamos, como siempre, pues con una oración. ¿Eh? Oh Reina mía, rosa mística de Guadalupe, rosa brillante que embellece el cielo, como estrella de la mañana que anuncia la aurora de los nuevos tiempos. Madre corredentora, medianera y abogada, señora de todos los pueblos, dama blanca, reina de la paz y lirio blanco de la Trinidad Santa. Báñanos en tu río de luz admirable. Haznos espejo de tu corazón inmaculado y concédenos ser primicias del reino eucarístico de tu Hijo. Amén. Bien, siguiente pregunta. ¿Cómo ves, cómo encajaría esta guerra de Ucrania dentro de las profecías? Si bien no es global, la guerra de Ucrania, supongo, no deja de ser una guerra. ¿No es una preparación? ¿Cómo la interpretas? Bueno, pues vamos a por ella. La guerra. La guerra es, a ver, en las profecías hay una invasión militar. Joel dice, día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y densa niebla. Como la aurora sobre los montes se despliega un pueblo numeroso y fuerte, como jamás hubo otro, ni lo habrá después de él en años de generación en generación. Delante de él devora el fuego, detrás de él la llama, abrasa. Como un jardín de Edén era delante de él la tierra, detrás de él un desierto desolado. No hay escape ante él. Aspecto de corceles es su aspecto, como jinetes así corren. Como estrépito de carros por las cimas de los montes saltan, como el crepitar de la llama de fuego que devora hojarasca, como un pueblo poderoso en orden de batalla. Bueno, pues esta es una invasión militar que ahora por el tamaño pues, de la invasión de Ucrania pues puede decirse que no es. Hay más datos en la Sagrada Escritura. Dice, la gran invasión militar dice, Gog en el país de Magog, príncipe supremo de Mesec y de Tubal. Mesec, Moscú, Tubal. Tubal está más en el sur. Con todo tu ejército. Persia, que es Irán, Kush y Put, que son Libia, etcétera. Gomer, con todas sus huestes. O sea, hay una alianza aquí entre Rusia y países musulmanes. Betogarmá, en el extremo norte, con todas sus huestes, pueblos numerosos están contigo. Bueno, por tanto hay una parte que es Rusia, pero otra parte no es Rusia, otra parte de esa gran invasión. Será al fin de los días, eso sí que estamos en ellos. Tú subirás, avanzarás como un huracán, como un nubarrón que cubrirá la tierra. Tú y todas tus huestes y los numerosos pueblos que están contigo. Bueno, pues esto, desde luego, hay una invasión militar profetizada en varios profetas, al fin de los días, ¿vale? ¿Quiénes son los que invaden? Dice, pues una alianza, dice Gog, en el país de Magog, príncipe supremo de Mesec y Tubal. Persia, Kush, Put, Gomer, con todas sus huestes, tal, pueblos numerosos, están contigo. Entonces Dios está diciendo estos nombres que son nombres de naciones actuales por el nombre de sus antepasados, de sus raíces. Vendrás de tu lugar del extremo norte, tú y numerosos pueblos contigo. Bueno, entonces estos son los lugares geográficos de esta invasión, la geografía, ¿no? Magog, Togarma, Tubal, Persia, Sabá, Dedán, Libia, Put, Gomer,
como lo pone muy en lo del centro, pues parece que podría ser un poco más hacia Turquía, pero bueno. Y luego está, aquí he puesto Tarsis e Israel, por lo que voy a decir ahora, porque, bueno, ¿cuál es la finalidad de la invasión? Aquel día vendrán al corazón proyectos y concebirás perversos planes. Dirás, voy a subir contra una tierra abierta, marcharé contra gente tranquila que habita en seguridad. Al cabo de muchos días recibirás órdenes del único poder mundial que ejerce el anticristo ya aún oculto, ¿no? Irás, este es el motivo de la invasión, a saquear, a hacer botín, a poner tu mano sobre ruinas repobladas. ¿A saquear has venido? ¿Para hacer botín has concentrado tu asamblea? ¿Para llevarte el oro y la plata? ¿Para apoderarte de ganados y haciendas? ¿Para hacer un gran botín? La finalidad de la invasión, que ahora veremos esta invasión cómo encaja con los hechos actuales, pues esa finalidad es hacer un gran botín, o sea, es el oro, las riquezas que hay en Europa. Porque ¿hacia dónde se dirige la invasión? Dice, subirás contra mi pueblo Israel. Ezequiel, que es el que está haciendo esta profecía, distingue entre Israel y Judá siempre. Dice, es enorme la iniquidad de la casa de Israel y de Judá. Judá y la tierra de Israel traficaban también contigo. Así dice el Señor Yahvé, aquí que te voy a tomar el leño de José y las tribus de Israel, que están con él, los pondré junto al leño de Judá. Haré que de todo un solo leño serán una sola cosa en mis manos. Por tanto, no es la actual nación de Israel, por la actual nación de Israel solo habita la casa de Judá, no habitan las 12 tribus. Entonces dice, cuando mi pueblo Israel viva en seguridad, hoy en día en Israel, la nación actual no vive ni tiene seguridad. Conclusión, la invasión se dirige contra las naciones que emigraron de las 10 tribus del reino del norte. Por eso he puesto Israel antes, pues ahí en los Pirineos. Hoy mi pueblo Israel estaba formado por 12 tribus, tras la muerte de Salomón se dividió en 2 reinos, Israel el reino del norte, 10 tribus, Judá el reino del sur, 2 tribus más Leví. Israel desaparece en el 721 por la invasión asiria, Judá es deportado a los babilonios en el 586 a.C., pero vuelve, reconstruye la nación y no desaparece como nación hasta el 70 después de Cristo. Entonces la nación actual de Israel proviene de las tribus del reino de Judá principalmente, y su nombre puede llevar a confusión en la interpretación. Este es el mapa de esas naciones de Israel, que son las viejas naciones europeas, básicamente. Por tanto, mi pueblo Israel es Europa. En esta. Y de hecho, pues aquí se ve mapas. Este está hecho según Marie-Julie Jahenny, que es de hace 150 años, de esa invasión, las zonas que quedarán invadidas, sobre todo está, como ella es francesa, pues de las zonas de Francia, también Países Bajos, el sur de los Países Bajos se ve y tal, París. Bueno, estas son las zonas invadidas. Y las zonas protegidas, pues zonas azul, en azul, veo pocas zonas en azul. Pero bueno, aquí hay otro mapa que fue realizado a partir de distintas profecías por el Marqués de la Franquerie en 1940. Este mapa, ya lo he enseñado en otras ocasiones, pues habla pues de una invasión. Las fuerzas invasoras vienen del este, por 2 caminos principalmente, uno hacia el norte, otro hacia el sur. Eso se explica
por la topografía de los Alpes que divide aquí Europa. Pero aquí se juntan y siguen todo Francia. También se ven fuerzas que son árabes, dice aquí, o musulmanas. Y también se ve que aquí hay unas fuerzas detrás de los Pirineos y antes del Ebro, que dice franco-españolas, que se ve que deben ser de retirada de las fuerzas francesas. Bueno, dice a partir de diversas profecías. Este mapa, cuando lo coloco encima de pues un mapa de población, se ve perfectamente que esas flechas no van a cualquier lado, sino que van, pues, esos Países Bajos, dejan en medio París, ya veremos por qué motivo, van a Burdeos, a Marsella, etcétera, el Toulouse, por el sur, pues coge toda la parte norte de Italia y van hacia Roma, esas fuerzas, ¿no? Bien, pero este es el mapa que viendo el mapa de Europa entero, de la Unión Europea, pues vemos que el mapa empieza pues en la mitad de Alemania. Que Europa, que lo que aquí dice Europa, pues es una Europa, pues, o lo que aquí trata de enseñar, pues una Europa pequeña, ¿no? Ahora, aquí tenemos las fronteras de Europa, aquí tenemos la frontera de Rusia, aquí tenemos Ucrania. Fijaros qué grande es Ucrania, dentro de todas estas. Rusia también se puede decir que llega a Bielorrusia. Entonces, fijaros, si va a haber una invasión de Gog, príncipe de Magog, aliado con musulmanes, fijaros qué diferente es hacer esta invasión desde Rusia para llegar a Europa o hacerla desde si he tomado Ucrania. Entonces, Ucrania, viendo este mapa, a mí inmediatamente me parece que es como la primera fase o la fase previa de la segunda. Segunda que ya hoy están anunciando, porque están diciendo que las medidas que han tomado contra Rusia, Europa, la Unión Europea, que es una declaración de guerra. O sea, y lógicamente, pues, si la Sagrada Escritura dice que vienen a hacer botín, bueno, pues en Ucrania hay cierto nivel de botín, pero desde luego donde hay botines, en Alemania, en Francia, en Italia, en Europa central. Entonces, este mapa para mí es muy revelador de qué es lo que se está pretendiendo y por qué ahora tan solo se habla de Ucrania, Ucrania y Ucrania. Pero Ucrania no es nada más que resista más, resista menos. No es nada más que la invasión se hablaba de 100.000, de 150.000 hombres, etc. Yo creo que el día en que ya estén instalados en Ucrania, se juntarán pues fuerzas mucho más elevadas en número. ¿Para qué? Para hacer con rapidez toda esta invasión del mapa que veíamos antes, ¿no? En realidad Ucrania no es nada más que el campo de pruebas de la segunda fase, ¿no? Viendo simplemente el mapa, ¿no? Y entonces, pues se entiende todo lo que decía, que Eslovaquia, Checoslovaquia van a quedar absolutamente, como hemos visto en otras, absolutamente hundidas. Y claro, y vienen las cosas que dice en esta invasión, cuando venga la invasión fuerte, pues claro, París será quemada. Se habla pues de otra bomba nuclear contra Londres, pero que es tirada en el Canal de la Mancha, no es tirada sobre Londres, sino ahora veremos con detalle. Y claro, y luego Checoslovaquia, Praga también quedará aniquilada, ¿no?
Con lo cual, uno ve aquí fácilmente el camino, porque el camino empieza por Ucrania, que son grandes llanuras, tal, y ya tus tanques no empiezan desde muy lejos, con 600, 700, 800 kilómetros más atrás, ¿no? Tus tanques empiezan todos desde el punto cero, y entonces sí que ya no utilizas 100.000, utilizas los que te hacen falta para barrer esto. Y la guerra nuclear, que aquí ahora se ha medio avisado, pues es una guerra nuclear porque está profetizada, no porque lo diga yo, ¿no? Y entonces juega en ese ámbito de invasión, ¿no? Y por tanto, a mí me llama mucho la atención cómo gobernantes como Macron, el presidente de Francia, coge el teléfono para llamar a Putin, y para intentar la paz y para lo que quieras, y claro, cuando cuelga hace 2 días dice, uy, ahora viene lo más duro, lo más difícil. Dice, caramba, es que no te has enterado por las profecías, no tienes informadores, por lo menos la CIA tiene departamentos de análisis de las profecías, ¿no? Y probablemente la KGB también, ¿no? Entonces, pues sí, Francia, ¿qué hace a quien le van a, según todas las profecías, a tirar las primeras grandes bombas? Que incluso se sabe que los rusos tienen bombas de distintas, que tienen un poder de destrucción más selectivo, menos, o sea, nuclear, pero no nuclear, o sea, con ese poder, ¿no? Entonces dice uno, bueno, pues esto encaja con los mapas que yo siempre he enseñado de la invasión de Gog, y de unión con Elam. Gog viene desde Magog, se divide en 2 áreas, en 2 flancos, sus columnas, y llega a mi pueblo Israel. Y los árabes juegan a la vez, empezando por Turquía, que hoy en día parece ser de la OTAN, pero que en las profecías no es de la OTAN. En las profecías todo esto viene por aquí y llegan a invadir parte de España. En muchas profecías en España hablan, pues eso, de que Marruecos bombardeará hasta León, decía algunas profecías de tipo civil, vamos a llamar, ¿no? Entonces, no sé cómo, pues lógicamente el ejército marroquí está muy modernizado, ¿no? Y ahora, pues claro, les ha pillado a los alemanes sin modernización, ahora están, que van a llegar, sí, van a llegar en 3 meses, no sé a qué van a llegar, ¿no? En 4 meses, ¿no? Y de hecho, por eso, pues está la fuerza llegando ya a tragar Ucrania, porque el objetivo es Alemania, y Alemania ya va despertando de lo que le viene. Va despertando, pero va a llegar tarde, ¿no? Dice, estas son las armas del juicio final, lo que sorprende a China y horroriza a Estados Unidos. La Virgen en Chile dijo, los científicos están haciendo una bomba que destruirá la mitad del mundo. Los científicos han hecho una bomba, Satanás está en medio de ellos. La bomba puede destruir la mitad del mundo. Año 1984. Satanás se ha apoderado de los científicos y han hecho bombas para la destrucción, pero hay de aquellos que las usen. ¿Quién como la bestia? Esto es un bombardero ruso, ya de hace años, ¿no? Se verá también la gran bestia volando sobre el cielo. Esto lo dice la Virgen en Peñablanca. La bestia que se verá es un gran avión. El vómito son misiles atómicos y con gran voz se creerán los reyes del mundo, dominando todo, y todos dirán,
¿Quién como la bestia? ¿Quién como Rusia? Que no se le puede hacer la guerra. El año 84 todavía era la URSS y la Virgen ya habla de Rusia. ¿Eh? Dice, y adoraron al dragón porque había entregado el poder a la bestia. También adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es como la bestia? ¿Y quién puede luchar contra ella? Dice el Apocalipsis. Y dice en la Salet, Francia, Italia, España e Inglaterra estarán en guerra. La sangre correrá por las calles. Aquí dice una cosa que no tiene por qué ser a la vez o en continuación temporal, puede haber sido ya, ¿no? El francés combatirá contra el francés, el italiano contra el italiano, ¿no? O no, o venir ahora este tipo de combate. Aquí lo que dice es estarán en guerra. No la siguiente frase lo que dice ya que será guerra civil para estos dos países, Francia e Italia, ¿no? Pero España e Inglaterra no dice que sea una guerra civil, ¿eh? Luego habrá una guerra general que será pavorosa. Por tanto, todas estas cosas son previas, son de estos meses que vienen. París será quemada. Durante cierto tiempo, Dios no recordará más a Francia ni a Italia, porque el Evangelio de Jesucristo no será más conocido. Se creerá que todo está perdido. Solo se verán homicidios, se oirán únicamente ruido de armas y blasfemias. Y los que viven seguros en las islas, dice, mandará fuego sobre los que viven seguros en las islas. Y sabrán que yo soy Yahvé, dice Ezequiel. Se ha construido Tiro es los mercaderes, una fortaleza. Ha amontonado plata como polvo y oro como barro y las calles, como barro de las calles. He aquí que el Señor va a apoderarse de ello. Hundirá en el mar su poderío y ella misma será devorada por el fuego. Pues esto parece que es Gran Bretaña, y esto es lo que dice este señor, Aloysius Irmayer, está en Los Profetas del Bosque. Dice, ponía en relación lo que narra con la destrucción de las 3 columnas acorazadas rusas. Hoy en día ya sabemos que las columnas acorazadas rusas pueden tener 60 kilómetros, ensayando. Entonces habla de 3, dice, tiene que ver. Veo un avión que vuela hacia aquí desde el este. Este era alemán, Aloysius Mayer, y que tira un objeto al agua grande. Y entonces ocurre algo maravilloso. Allí se levanta el agua como una sola pieza en una torre de agua que vuelve a caer y luego lo inunda todo. Ese es el modo de cargarse Londres, ¿no? Hay un terremoto y la gran isla se hunde a medias porque se forman grandes agujeros en el mar. Sabéis que el Canal de la Mancha es muy poco profundo. Una parte de Inglaterra desaparece por la cosa que tira el aviador en el mar y el agua se levanta como una pieza sólida y vuelve a caer. No sé qué es. En el momento de esta profecía, pues no sabía lo que era una bomba atómica o una bomba de estos niveles, ¿no? Bien. En Peñablanca dice, una noche, 22 de julio, el cielo se abrirá y lloverá por unos 60 minutos. Luego la lluvia cesará y el mundo pedirá a gritos la paz. Pues ya sabemos por dónde va esa lluvia, ¿no? Porque verán muchas cosas que jamás han visto antes. El año no te lo daré, pero la fecha te la he dado. Lo dijo en el 83 en Peñablanca. Tirarán bombas de 10 megatones. Son bombas intermedias. No son de las más grandes, pero tampoco son de las más pequeñas. No dejarán muchos hombres vivos. En la Sagrada Escritura dice que el desastre nuclear es una sentencia de Dios. Dice, pues he aquí que Yahvé en fuego viene, y como torbellino son sus carros,
para desfogar su cólera con ira y su amenaza con llamas de fuego. Porque con fuego Yahvé va a juzgar y con su espada a toda carne. Y serán muchas las víctimas de Yahvé. Esto lo dice Isaías. Y Jeremías dice, así dice Yahvé Sebaot. Mirad que una desgracia se propaga de nación a nación. De nación a nación, invasión, ¿da? Y una gran tormenta surge del fin del mundo. Habrá víctimas de Yahvé en aquel día de cabo a cabo de la tierra. No serán plañidos, ni recogidos, ni sepultados más. Se volverán estiércol sobre la haz de la tierra. En Ámsterdam dice la Virgen. La señora dice, ven conmigo a Rusia. La señora me lleva a edificios de vidrio, también subterráneos, donde hay toda clase de gente trabajando. Les oigo hablar en diferentes idiomas. Me parece es muy al interior de Rusia, en las grandes llanuras de la Rusia septentrional. La señora me dice, están fabricando productos químicos. Cuidado, América, interven. No parece que vayan a intervenir, ¿no? No se trata solo de vidas humanas, sino de fuerzas aún más grandes. Tremendo, ¿no? Oigo decir 2 veces a la señora, corrupción. Luego dice, Rusia hará todo con engaño. Vendrá una revolución. Ahora veo la tierra y parece como si fuera azotada. Entonces dice la señora, también la naturaleza cambia. Oigo, ya no hay Cristo. Disparan algo en el aire. Pasa volando tan rápido que casi no puedo verlo. Tiene forma de cigarro o de torpedo y es de color aluminio. De pronto, algo estalla en la parte posterior. Con la mano percibo diferentes sensaciones terribles. Primero, una completa insensibilidad. Estoy viva, pero no vivo. Veo imágenes espantosas de personas frente a mí. Caras hinchadas, llenas de úlceras. Una especie de lepra. Siento enfermedades terribles y mortales. Cólera, lepra, todo lo que esa gente tiene que sufrir. Veo cositas negras flotando a mi alrededor, parece polvo muy fino. Pregunto, ¿estos son bacilos? Ella responde muy seria, es algo infernal. Siento que se me hincha la cara y todo el cuerpo, no puedo moverme. Oigo a la señora, y eso lo están inventando. Y en voz muy baja, ese es ruso, pero también los otros. Y dice con fuerza, pueblos, estáis avisados. Parece que no ha servido de mucho. Y sigue diciendo el Irmayer. Los aviones arrojan entre el Mar Negro y el Mar del Norte un polvo amarillo. Con él se crea una franja de muerte que va recta del Mar Negro al Mar Norte, tan ancha como media Baviera. Y en esta zona ya no puede crecer ni un tallo de hierba, ni menos aún un hombre. Los suministros rusos se interrumpen. Allí donde está el cuartel general, los aviones tiran una caja negra. Y entonces todo fuera. Luego vuelan al norte. En el medio hay un sitio donde ya no vive nada. Ni un ser humano, ni ganado, ni hierba. Vuelan y se alejan del todo a donde está penetrando la tercera masa de ejércitos. Y cortan todo. Luego todo se muere. Tercera masa de ejércitos. Dice, llueve un polvo amarillo sobre una línea. Es una larga raya. Quien pasa por ella, muere. Los que están a este lado no pueden ir al otro. Empieza con la ciudad dorada, es aniquilada.
No sé cuál es la ciudad dorada, pero quizás podría ser Constantinopla, es el Mar Negro, ¿no? Dicho. Hacia arriba, hasta la ciudad en el Golfo. Tampoco sé qué ciudad sería en el Golfo, pero podría ser San Petersburgo, una cosa así, o dentro de las grandes ciudades del Mar del Norte, ¿no? Va lo que parece una raya amarilla. Sería una noche clara. Será una noche clara cuando empiecen a tirarlo. Los carros de combate siguen andando, pero los que se sientan dentro ya están muertos. Se han puesto negros. Todo se derrumba en las 3 columnas. No vuelve ni uno. Allí donde cae ya no vive nada. Ni un árbol, ni una mata, ni un arbusto, ni ganado, ni hierba. Todo se vuelve marchito y negro. Lo que esté debajo está muerto, sea hombre, animal o planta. Muere el ganado, la hierba se pone amarilla y seca. La carne se cae de los huesos. Las casas siguen en pie. Durante todo un año no se puede vivir en esta comarca ningún ser vivo sin someterse a un peligro mortal. Bueno, pues en este mapa, pues podría ser así, la zona. Podría ser venir más acá, pero en fin. Hasta la ciudad en el Golfo, San Petersburgo, desde la ciudad de oro, pues podría ser esta. Pero en fin, puede ser otras soluciones, ¿no? Garabandal, ¿recuerdas algo acerca de una gran tribulación, el comunismo? Sí, era una invasión. Bueno, algo que me pareció como una invasión, algo muy malo, en lo que el comunismo jugaba un papel muy importante. Pero ya no recuerdo qué países o regiones se veían afectadas. La Santísima Virgen insistió en que rezáramos para evitar que sucediera. Estos graves acontecimientos tendrán lugar antes del aviso, que ocurrirá cuando la situación esté en su peor momento. Esto de la situación esté en su peor momento se entiende de la guerra, cuando hay quien dice que el aviso, la situación está en su peor momento y entonces lo trasladan a la abominación de la desolación o cerca del castigo, como Luis Eduardo, que tiene ese planteamiento, pues lógicamente no está cogiendo el contexto de las palabras de la frase en la que se dijeron, ¿no? En 1979, en una entrevista de los párrafos anteriores, refiriéndote a la tribulación comunista, dijiste que me pareció como una invasión. ¿Vistes escenas de esta invasión? Dice, a veces confundo invasión con persecución. Bueno, ya se ve que no quería decir más tarde lo que dijo antes. Loli de Garabandal, ¿recuerdas lo que la Santísima Virgen te dijo acerca de la tribulación comunista que ha de preceder al aviso? Parecerá que los comunistas se han apoderado del mundo entero. Y será muy difícil practicar la religión, que los sacerdotes puedan decir misa o que el pueblo pueda abrir las puertas de las iglesias. Bueno, esto no sé si será en el mismo momento de la invasión o si ya se puede dar por ocurrido, ¿no? Con la pandemia, ¿no? No sabría yo qué decir. ¿Es eso lo que querías decir al afirmar que parecerá que la iglesia ha desaparecido? Sí, quienes la practiquen tendrán que hacerlo clandestinamente. ¿Ocurrirá únicamente en Europa o también aquí en los Estados Unidos? No sé, porque en ese momento Europa para mí era el mundo entero. En el Escorial dice, si no hacen caso, Rusia será una vez más el castigo con que Dios les castigue fuertemente. El enemigo formará en el aire una guerra con armas atómicas. ¿Cuántos cuerpos volarán por el aire? Y la piel se desprenderá de esos cuerpos. Millares de ojos lo verán y aún así no lo creerán. El planeta Tierra está a punto de destruirse. Un holocausto nuclear. Con oraciones y sacrificios. ¿Cuántas almas se pueden salvar? Rusia es el azote de toda la humanidad. Pedid que se convierta. Querrá destruir con artefactos atómicos la humanidad.
con vuestras oraciones y vuestros sacrificios puede convertirse. Con el Santo Rosario se pueden salvar toda la humanidad y evitar una gran guerra. Claro, esto se decía en el año 82, hace ya 40 años. Esto es lo que decía un anónimo en 1622 sobre el tiempo de la invasión. Dice, al gran castigo de Dios le precederán un año brillante o cálido, soleado, yo diría, que ha sido el año 2020. Un año de inundaciones, que ha sido el año 2021. Y luego vendrá el año sangriento, que es el año 22. El mes de mayo se preparan seriamente para la guerra, pero todavía no es hora. El mes de junio también invita a la guerra, pero tampoco es la hora todavía. El mes de julio será tan grave y cruel que muchos tendrán que despedirse de mujer e hijos. En agosto se oirá hablar de guerra en todos los confines del mundo. En agosto se oirá hablar de guerra en todo. Mes 8, estamos en el mes 3, 5 meses, y ya habrá empezado antes. Septiembre y octubre traerán consigo gran derramamiento de sangre. Toda esa invasión. En noviembre se verán cosas maravillosas. Yo siempre he interpretado que aquí estamos hablando ya del aviso. Es decir, el acontecimiento de la naturaleza que corta la guerra. En fin, esta es un dato. Garabandal dice, a la vuelta de un viaje del Papa a Moscú se desatará inmediatamente la invasión persecución. Podría ser un viaje de tipo diplomático, digo yo. Y mucho más lo que recientemente ha ocurrido de la visita a la embajada rusa en Roma el primer día de la guerra de Ucrania. Eso podría ser figura de lo que va a ser su viaje en algún momento del mes de junio o julio. Que será no para ver a Kirill, aunque se esté diciendo será para ver a Kirill, sino para ver a Putin. Bueno, pues tenemos una cuestión de la historia que este es el momento oportuno de verlo. Ha habido, la Virgen de Guadalupe ha tenido influencia en 3 ocasiones. En el año 1340, a ella se encomendaron los reyes de España y Portugal, y un ejército de 400.000 musulmanes fue derrotado en menos de 24 horas por 20.000 cristianos. En la conquista de Granada, también la reina Isabel lo encomendó a la Virgen de Guadalupe. Y la batalla de Lepanto, el estandarte con la imagen de México estaba en la nave capitana de la flota cristiana. Por tanto, se puede decir que la advocación de la Virgen de Guadalupe es la protección en la batalla de los cristianos contra musulmanes. Por tanto, en la próxima invasión profetizada, pues hay que empezar seriamente, yo diría, rogativas a la Virgen de Guadalupe. Seriamente empezar rogativas. Ya estamos en el momento para que Europa sea librada por 4ª vez de los musulmanes. Como tardemos 3 meses, llegamos tarde. Y desde luego, en cualquier caso, para que las batallas no sean victoria de musulmanes. Ahí lo tenemos. Bien. Para evitar un holocausto nuclear, acabamos de verlo, lo dice en el Escorial, Dios envía una catástrofe astronómica. Esa catástrofe astronómica, cuando Gog avance contra el suelo de Israel, estallará mi furor. Habrá un gran terremoto en el suelo de Israel.
Temblarán entonces ante mí los peces del mar, los pájaros del cielo, las bestias del campo y todos los reptiles que serpean por el suelo, y todos los hombres que sobre la haz de la tierra. Se desplomarán los montes, caerán las rocas, todas las murallas caerán por tierra. Está hablando ya del aviso. Ante él se estremecen los pueblos, todos los rostros mudan de color. Corren como, esto lo dice Joel, no lo dice Ezequiel como el anterior. Corren como bravos, como guerreros, escalan las murallas, cada uno va por su camino y no intercambian su ruta. Nadie tropieza con su vecino, van cada cual por su calzada, a través de los dardos, arremeten sin romper la formación. Sobre la ciudad se precipitan, corren por la muralla hasta las casas, suben a través de las ventanas, entran como ladrones. Ante él tiembla la tierra, se estremecen los cielos, el sol y la luna se oscurecen y las estrellas retraen su fulgor. En medio de esa invasión llega lo que Dios hace. Al que viene del norte le alejaré de vosotros y le echaré hacia una tierra de aridez y desolación. Su vanguardia hacia el mar oriental. Entrando por allí, aquí tenemos el mar oriental, podría ser este, pero es el Atlántico. Hacia el mar occidental, su retaguardia. Y subirá su hedor, y subirá su fetidez, porque él hace grandezas. Y aquí tenemos la inundación de 300 metros, como todo lo que haya al norte de los Pirineos quedará como en tiempos del faraón de Egipto, tragado por el mar. Este es el mapa, la zona ocupada, según el mapa que empecé enseñando de María Julia Jaeni. Totalmente cubierto por las aguas, como el faraón. Dice, aquel día daré a Gog un lugar como sepultura en Israel. Un valle escarpado que van los peregrinos. Un valle escarpado que van los peregrinos. ¿Qué valle escarpado en los Pirineos van los peregrinos? Hacia el oriente del rugiente mar. Hacia el oriente del rugiente mar. El rugiente mar del Atlántico que ha entrado, tal, el oriente de aquí. El mismo que les interrumpirá su paso. Sepultaré allí a Gog y a toda la gente y a toda su gente, y lo llamarán Valle de la Multitud, de Gog, Jamón Gog. Lo dice Ezequiel. Esto es 250 metros, y esto es cómo se conectan los dos mares por esa inundación. Por tanto, es imposible continuar la guerra nuclear. Los restos de los ejércitos invasores no sumergidos están en grave dificultad de movimiento, porque no tienen suministros de carburantes, porque las vías de comunicación terrestre están muy dañadas. Pero además ha cambiado la geografía con el vuelco. El norte está al sur y el este al oeste. Por tanto, se invierten los puntos cardinales, se modifican las costas y la topografía. Desaparece la constelación de GPS que está sosteniendo no solo las telecomunicaciones, sino el caminar del armamento moderno, que no puede apuntar a sus objetivos. Todo misil tiene grabado dentro de él la ruta hacia dónde va, y más los misiles atómicos. Con lo cual, ni esos misiles ni la aviación pueden ser utilizados. Por tanto, no se puede continuar la guerra nuclear. Y que ha habido guerra nuclear lo asegura también Ezequiel en el capítulo 39. Dice, la casa de Israel los enterrará para purificar la tierra durante 7 meses. Todo el pueblo de la tierra será movilizado para enterrarlos, todos los que estén viviendo en las zonas que han sido contaminadas. Dice, y ello les dará renombre el día que yo manifieste mi gloria, oráculo del Señor Yahvé.
Y dice, luego se escogerán hombres que recorran constantemente el país y entierren a los que hayan quedado por el suelo para purificarlo. Al cabo de 7 meses empezarán su búsqueda. Hay una primera búsqueda de 7 meses en que participa todo el mundo y luego ya solo hombres especializados. Cuando al recorrer el país alguno de ellos vea huesos humanos, pondrá al lado una señal hasta que los sepultureros los entierren en el valle de Jamón Gog, ese que habrá al norte de los Pirineos, y purifiquen así la tierra. Luego es evidente que va a haber guerra y va a haber guerra nuclear y que va a dedicarse mucho tiempo también a la descontaminación. De hecho, aquí los puntos rojos de este mapa son centrales nucleares que hay en Europa. Y esto es a menos de 200 metros sobre el nivel del mar. Todas pueden ser cubiertas por el nivel del mar. Todas. Así que no es solo ya las bombas nucleares que se tienen, sino todas. ¿Qué puede pasar con todas estas centrales nucleares si no se paran a tiempo? Aquí incluso estas dos de España y algunas de Alemania. Bueno. Pero los saqueadores serán saqueados. Dice, los habitantes de las ciudades de Israel saldrán a quemar y a entregar a las llamas las armas, paveses y escudos, arcos y flechas, mazas y lanzas. Harán fuego con ello durante 7 años. Por tanto, esta invasión es por lo menos 7 años antes del fin de los tiempos. Queda la última semana de Daniel. Esta invasión, el aviso, es antes de la última semana de Daniel. No irán ya a buscar leña en el campo, ni la recogerán en el bosque. Probablemente después del aviso o en las dificultades anteriores ya de la guerra, el gas no funcionará, entonces habrá que buscar leña en el campo y en el bosque. Dice, porque harán fuego con las armas. Saquearán a sus saqueadores y harán botín de sus depredadores, dice Ezequiel. Y aquí tenemos ejemplos de misiles atómicos que se desmontan, pues esto es una fotografía del año 2009, pues para dar energía eléctrica, lógicamente, en centrales nucleares que pueda haber, etc. Pero en cualquier caso, esto lo profetiza Ezequiel. Harán fuego con las armas. Y también dice la Virgen en Ámsterdam. Después de toda esta primera parte viene la segunda. La señora extiende sus brazos, como protegiendo una parte, por cierto, no solo la Virgen, sino la Sagrada Escritura, fuego sobre Magog, en Ezequiel. Dice, la señora extiende sus brazos como protegiendo una parte de Asia, que me parece ser Ucrania, qué curioso. Veo en Rusia una luz deslumbrante, como si estallara desde el suelo. Es un espectáculo horroroso. Y después ya no ves nada más. Dice la señora, y quedo cegada por esa luz. Luego veo una llanura reseca. Es una imagen desagradable, como si la muerte hubiera pasado por allí. Y dice Irmayer, en Rusia estalla la revolución y guerra civil. Veo una masa roja mezclada con caras amarillas. Es un levantamiento general y una cruel matanza. Los cadáveres son tantos que no se pueden retirar de las calles. Los grandes dirigentes del partido se matan y lavan en sangre sus grandes culpas. El pueblo ruso vuelve a creer en Cristo y la cruz vuelve a ser honrada.
Luego cantan los cantos pascuales y encienden velas a los iconos de María. Pues esto podría ser en Pascua. Si el aviso es en noviembre, por la oración de la cristiandad muere el monstruo del infierno. La gente joven vuelve a creer de nuevo en la intercesión de la Madre de Dios. Muchas gracias y hasta la próxima ocasión.